definitivamente nos deja con el suspenso para nuestra siguiente conferencia, que sé que muchos también la han estado esperando. Tenemos que darle las gracias a Outer Ring, main sponsor del Festival en Monterrey 2023. Ellos son un proyecto innovador, cuyo modelo de negocio viene a revolucionar la industria gaming gracias a la tecnología Web3. Les recomendamos visitar su web y la del estudio Maniac Panda Games para saber más sobre el título MMO y su metaverso. Así que vamos a adentrarnos en un viaje entre la web 2.0 y la revolución de la era web 3.0. Así que les presento a un gran visionario que nos llevará a explorar las innovadoras ideas que están transformando el mundo gaming con la tecnología del web 3.0. Vamos a escuchar un poquito más sobre él. Next Gen Play, la revolución de la gamificación web 3. Daniel Valdés, a lo largo de los últimos años, ha acumulado una amplia experiencia en la gestión empresarial en el ámbito tradicional y digital. Con una temprana inclinación al emprendimiento, fundó su primera empresa a los 17 años. Continuó su camino siendo cofundador del primer proyecto de minería de criptomonedas en Navarra, España. Profesor externo de nuevas tecnologías en el Club de Marketing de Navarra. Blockchain Manager de proyectos como Aurora Blockchain, ICO y CEO Nextio Labs, Outer Ring y Bamboo DeFi. Recibamos a Daniel con un fuerte aplauso. Bienvenido, Daniel. Gracias. Es un placer estar aquí en México presentando Next Gen Play, la revolución de la gamificación mediante el Web3. No sé qué voy a contar de mí porque ya lo he contado todo, pero bueno, empecé desde muy joven en el ecosistema. Con 14 años y de forma totalmente autodidacta ya había sacado mi primer videojuego. Como os podéis imaginar, fue un fracaso. O sea, nadie con 14 años puede salir al mercado y pensar que se lo va a comer, pero eso sí que es verdad que te empuja a seguir luchando y a seguir peleando por lo que quieres. Con 17 fundé mi primera empresa. Éramos al principio 4 amigos, llegamos a ser 53 personas trabajando en ella. Y lo que me cambió la vida es realmente empezar a trabajar para terceros y darme cuenta de que todo lo que hacía para ellos lo podía hacer para mí. En ese momento fundamos Nextio Labs, que es la empresa con la que venimos aquí, a México, a presentar Outer Ring. Me cambió la vida por el hecho de empezar a crear para mí un universo que llevaba forjando y que llevábamos escribiendo durante años. Pero bueno, no os voy a seguir machacando conmigo y vamos a entrar en turno. La evolución del mundo digital, de Web 2 a Web 3. Todo el mundo conocemos que es el Web 2, todo el mundo hemos entrado en páginas, todo el mundo transamos a diario en Amazon, todo el mundo entendemos que tenemos una base que funciona desde hace años. El Web 3 es una herramienta que permite convertirnos en dueños de nuestros activos, nos permite tener transacciones entre usuarios sin la necesidad de un intermediario y, por lo tanto, sin tener que dejar comisiones ni fees a un tercero de confianza. Y diréis, ¿por qué cuento esto? Es súper importante en la gamificación. La gamificación está sufriendo un cambio en el cual los activos dejan de ser de las empresas para pasar a ser del jugador. El jugador pasa a ser dueño de todo lo que hace y de las horas invertidas en el videojuego, pudiendo llegar a monetizarlas. Voy a comentar un poco nuestra visión. Al final, nosotros como empresa lo que queremos es crear y enriquecer la industria del videojuego, ofreciendo un ecosistema atractivo y estimulante que cautive, inspire y una a los jugadores de todo el mundo. Pero bueno, esa es la visión empresarial. Yo quiero ir un poco más a la personal. Yo lo que quiero es volver a dar el control sobre los activos a los jugadores. Yo he sido gamer durante toda mi vida, he visto desaparecer juegos, he visto desaparecer cientos de horas de trabajo y he visto desaparecer un montón de objetos con los que yo jugaba, por los que había pagado, y solo porque la empresa desaparece, desaparece mi activo y desaparece mi dinero. Mi visión de futuro es que esto no suceda y que los activos sean interoperables y puedan transformarse o pasarse de un juego a otro. ¿Cómo vamos a conseguir esto? No deja de ser una combinación de desarrollo, innovación y entretenimiento. Y diréis, este
pinche pendejo se ha vuelto loco. ¿Por qué me va a hablar de DeFi? ¿Por qué me va a hablar de finanzas descentralizadas? Tenemos que entender que para que exista transacciones entre jugadores sin un intermediario, nos tenemos que apoyar en algo que nació con la blockchain y que nació con las DeFi, que puede no ser nuestro foco como empresa, pero que es la herramienta perfecta para que podamos intercambiar valor de un jugador a otro. Sus características. No requiere un intermediario. Puedo poner yo el precio y las condiciones del objeto que quiero vender y cualquier persona puede ver o transar con ese objeto sin la necesidad de mi aprobación como empresa. Por lo tanto, estás generando una economía liderada por el jugador. Estás generando una economía que impacta directamente a la gente que ha invertido esas horas en tu videojuego. ¿Cómo DeFi está evolucionando la gamificación? Al final, tenemos que pensar que esta tecnología que nos ha permitido transar, y a día de hoy todo el mundo la relaciona con Bitcoin, la relaciona con Ethereum, nada más lejos de la realidad. No tienes por qué transar con criptomonedas y pueden ser assets u objetos. Esto abre una puerta a que las empresas puedan generar contenido digital intercambiable entre jugadores sin tener que ser ellos luego lo que estén continuamente vendiéndolo, ya que pueden aplicar diferentes fees o diferentes comisiones a esas transacciones. Y bueno, voy a hablar del proyecto y cómo se conecta realmente con la DeFi. Nosotros tenemos una DApp, que es una aplicación descentralizada, que gestiona el marketplace donde los jugadores, con los materiales que han obtenido ellos, son capaces de crear objetos generados por ellos, ponerlos a la venta o ponerlos en renta, intercambiarlos, hacer swaps, o sea, intercambiar materiales de un jugador a otro y realizar cualquier tipo de acción de este tipo sin que nosotros tengamos que intervenir. Dentro de esta app, además, una cosa que es muy curiosa es que puedes, con los materiales obtenidos mediante las lands que han cambiado de manos, puedes empezar a fabricar cualquier objeto, empezar a intercambiarlo y usarlo en diferentes misiones y diferentes cometidos que se dan en ella. Esto abre la puerta a una economía, como he dicho antes, guiada por el jugador y que deja a la empresa en un total segundo plano, dejando que todos los usuarios decidan cuál es el futuro de sus activos. Vale, vamos a dar un vistazo a otros juegos del ecosistema y quiero explicar un poco cómo hemos incluido las diferentes tecnologías disruptivas, ya sea blockchain, sea inteligencia artificial, sea machine learning, en ellos. Razorloot, que lo podéis probar en el stand que tenemos justo aquí afuera, es un juego de estrategia y que incluye blockchain. Tenemos que pensar que es un juego pensado para competir. Equipos como Team Heretics a día de hoy ya lo están testeando. Gente de Hola GG aquí en LATAM está también testeándolo. Y es un juego altamente competitivo que se basa en que los jugadores pueden crear sus naves con diferentes piezas, utilizarlas y si en algún momento deciden cambiarla o deciden que ya no está al nivel que ellos necesitan, la pueden sacar a un mercado secundario directamente y venderla a otro jugador que no quiera pasar el proceso de tener que meter estas horas en el juego. Dentro de Razorloot también comentar que incluimos publicidad de empresas tanto a nivel de constructor, que pueden patrocinar las diferentes piezas que componen las naves, a nivel de torneo, que un patrocinador puede tener publicidad dentro del circuito y estar los usuarios continuamente viendo sus anuncios, por lo tanto acerca a un público nuevo su marca, y luego también puede participar del juego como sponsor, por decirlo de alguna manera. Puede patrocinar un torneo, una carrera en concreto y dar nombre a una pista o a un circuito. Underground Waifus, donde las waifus se juntan con Web3. Este juego es relativamente interesante, es un TCG, un juego de cartas, y viene de la idea de que tengo las cartas físicas y las puedo trasladar al mundo digital, y tengo las cartas digitales y las puedo trasladar al mundo físico. Eso quiere decir que es digital. O sea, habita, digamos, en los dos mundos. Tú puedes juntarte con tus amigos y jugar una partida en una mesa tradicional, o puedes enviarlas al mundo digital y jugar contra el resto de la gente. Ahora mismo no incluye marcas, pero con este concepto se están trabajando con varios partners para lanzar diferentes colecciones que permitan precisamente esta transición entre los dos mundos. Warlands. Vale, Warlands es un juego tipo Battle Royale. Es un juego de estrategia-combate que tiene toda la economía tokenizada. Eso quiere decir que todos los materiales, todas las armas, todos los personajes son transables, pueden cambiar de manos,
no requieren de un tercero de confianza, no requieren de la empresa para que esto suceda. Y además, con la curiosidad de que todo lo que sucede en Warlands y en el resto de juegos permite que tu NFT cambie o viaje de un juego a otro. Esto quiere decir que mi arma de Warlands puede ser un coche en Razorloop o puede ser un vehículo dentro de Ring. Estamos dando ya el paso hacia la interoperabilidad dentro de nuestro ecosistema, siendo el objetivo en el largo plazo posiblemente llegar a ser interoperables con otros proyectos de terceros. Y bueno, Hasapon. Hasapon es el primer proyecto con el que empezamos. Realmente, bueno, empezó con Bamboo DeFi, que era una DeFi, una herramienta de finanzas descentralizadas, y así entenderéis por qué he empezado por las finanzas. Esa herramienta fue pionera o bueno, de las primeras en salir en España. Como todos los que salen al principio, pues bueno, tuvimos nuestras dificultades y hemos ido migrando hacia el mundo del GameFi. No deja de ser un juego de coleccionables que permite que nuestras mascotas, que las hemos conseguido gracias a generar pools de liquidez o añadir liquidez en una herramienta que me da rédito, puedan competir y puedas seguir generando contenido y seguir generando rédito de algo que si no lo tendrías parado en una cuenta. Bueno, beneficios y retos de la gamificación Web3. Los beneficios creo que son claros. Al final nos permite transar sin un tercero de confianza, permite a las marcas acercarse a videojuegos y permite a las marcas generar un revenue stream diferente a lo que ya tienen, permite dejar de ser poseedores de su contenido, pero seguir manteniendo de cada transacción que se realice un fee que les permita facturar, básicamente. Retos. Los retos, igual que en la blockchain y igual que en las criptomonedas, son la adopción. Al final es súper importante llegar al usuario final, intentar hacerlo de la manera más simple, sin barreras. Nuestros juegos ni siquiera requieren que tengas una wallet, no requieren que tengas conocimiento técnico de ningún tipo. Puedes jugarlos sin saber que estás interactuando con la blockchain y por lo tanto creemos que es una de las barreras y un reto a superar el hecho de poder llegar al usuario final. Y bueno, más allá de la diversión, que solo hablamos de juegos, pero al final como empresa de desarrollo tenemos que tener una labor, no sé si llamarlo social o una labor para con la comunidad, que es poder educar, poder generar interacción y economía digital. Todos nuestros juegos parten de la base de que queremos dar a conocer herramientas y sistemas al usuario de a pie y al jugador de a pie y que vayan aprendiendo poco a poco cómo transicionar de una economía web 2 o de juegos web 2 hacia juegos web 3, pero siempre intentando no poner limitantes y no poner barreras. Retos actuales. El reto actual, como ya he dicho, al final es encontrarte gente que entienda cuál es el proceso a seguir, que entiendan cuáles son los pasos a tener en cuenta para entrar en estos videojuegos web 3. Nosotros damos por superado este paso porque directamente no pensamos que en los juegos como web 3 nuestra base es que tienen que ser divertidos, algo que parece obvio, pero que si miras la larga lista de juegos web 3 no lo es tanto. Y bueno, mirando hacia el futuro, ¿qué hay en el futuro de Nexio Labs y Maniac Panda Games? Como empresa nativa Web3, nosotros hemos detectado que tenemos la necesidad de tener una blockchain propia. Otra vez, intentando romper esas barreras, lo que queremos hacer es liberar de fees muchas de las transacciones y hacer que sea una experiencia totalmente transparente y fácil para el usuario final que entra a nuestros videojuegos. Pero esta pregunta yo creo que está mal planteada, porque no es qué hay en el futuro para nosotros, es qué hay en el futuro para todas las empresas, qué hay en el futuro para todas las marcas. En el futuro lo que hay es el potencial ilimitado de combinar Web3 y gamificación. Y esto es algo que las marcas van a tener que trabajarlo y nosotros ya hemos empezado. Dentro de nuestro ecosistema se ha podido ver en el vídeo, tenemos marcas como Kinépolis, que es un cine que tiene 15 o 20 cines a nivel mundial distribuidos. Tenemos un equipo de básquet que transmite, o la idea es que pueda transmitir los entrenamientos dentro del videojuego.
y recientemente se ha cerrado un acuerdo con Xolos, de aquí, de México, que la idea es la misma, poder en algún punto transmitir partidos, transmitir eventos y acercar desde un videojuego a otro tipo de comunidad en sus actividades. Creo que lo ideal es que planteemos realmente cómo se conecta todo esto con los diferentes negocios. Creo que es importante entender que la gamificación te acerca a un público que actualmente o normalmente no tienes si eres una empresa tradicional, que puedes acercarte con un coste relativamente pequeño a un público que ya tiene engagement dentro de un producto, un engagement que además, si la publicidad si está bien enfocada, no es intrusiva y puede ayudarte a llegar a ese público, y creo que es algo que las marcas están empezando ahora mismo a entender, y de ahí viene la importancia de posicionarnos. Grandes marcas como Siemens o grandes marcas como KFC ya utilizan la blockchain en sus procesos, ya utilizan el Web3 dentro de sus procesos, y creo que es importante que se vaya viendo ese acercamiento hacia los videojuegos y hacia la mezcla con estas tecnologías. Vale, hablando de la DAB, que antes he ido muy deprisa, tenemos que entender la importancia de un producto de este tipo. O sea, nosotros sacamos a subasta tierras dentro de un videojuego, que parece una auténtica locura. Se vendieron en 90 segundos, algunas llegaron a alcanzar $13.000, y la gente ahora mismo las está utilizando para crear contenido dentro de esas tierras. Puede sonar loco, puede sonar a una utopía, pero ahora mismo es una realidad. O sea, tenemos miles de transacciones, 25.700 usuarios activos a día de hoy, y se han hecho swaps, cerca de 1 millón de swaps ahora mismo. La capitalización de mercado de Overring, para que nos hagamos una idea, es de unos 21 millones de euros ahora mismo, y bueno, marca lo que creemos que puede ser el inicio de un buen camino para la gamificación de Web3. Antes igual he ido mucho por el camino de qué retos tenemos nosotros, pero bueno, estaría bien plantear qué retos pueden tener las empresas. Entiendo que da miedo, entiendo que la Web3 y las criptomonedas y la blockchain son palabras que hoy en día aún nos asustan a muchas empresas, pero tenemos que normalizarlo. Es el camino que están siguiendo grandes empresas del sector, y es el camino que va a seguir el mundo de los videojuegos, y cuando antes lo normalicemos, antes podremos empezar a sacarle partido. Estos retos no dejan de ser un tema principal de falta de evangelización o de falta de saber nosotros como empresa hacérselo llegar al usuario final. Va a ser un proceso largo, es un proceso tedioso, pero es un proceso que hay que seguir y donde tienes que posicionarte como empresa sí o sí. Ya seas una marca, seas una tienda, te va a tocar tarde o temprano dentro de unos años estar metido dentro de videojuegos, y te va a tocar seguramente estar trabajando con tema de Web3 y con tema de gamificación. Y bueno, más allá de la diversión, aquí he corrido muchísimo antes, comentar que tenemos dentro de la empresa una academia, una escuela que se llama Bigland, que es donde nos apoyamos para intentar formar e intentar ayudar a la gente a que vaya entendiendo cómo es todo el ecosistema. A nivel de interacción, hacemos varias labores, ponencias, charlas. Aquí en México hacen las noches de blockchain nuestros compañeros de Soredi, que son partners, y es una labor súper importante para ir generando tracción. Y a nivel de economía digital, bueno, comentar que se han transado ya millones de dólares de objetos, y que es un valor real, y solo tenemos que atrevernos a estar ahí y a cogerlo. No tiene mayor historia, no hay que tenerle miedo. Como en todas las tecnologías, no hay tecnología buena o mala. Realmente el que hace las cosas buenas o malas es el usuario, y por lo tanto yo os animo a que aprendáis y a que podáis participar de ello, ya sea en nuestro proyecto o en cualquier otro. Respecto al potencial ilimitado, al final las marcas, las empresas y los que desarrollamos videojuegos vamos a tener que remar juntos. Es un proceso que va a ser largo, pero que ya ha dado sus pasos. Grandes empresas como Ubisoft ya han hecho sus pinitos dentro del ecosistema Web3. Empresas como Epic ya lo están haciendo con algunos de sus proyectos, y por lo tanto creemos que es el camino que va a seguir.
y el que se va a imponer en los próximos años. Si alguien tiene preguntas... Una preguntota. Outer Ring está también haciendo colaboraciones con estudios, digamos, de videojuegos Web 2. Y tu opinión sobre estos juegos que están utilizando Web 3 como ¿cuáles son? Sharpnel y Off the Grid, que digamos están trayendo todos los usuarios masivos Web 2 a Web 3, abstrayendo todo el tema de MetaMask, tokenización y demás. A ver, al final es el camino que tienes que seguir. Es lo que decimos, tú no tienes que poner barreras. Nosotros estamos, de hecho, colaborando, como bien dices, con otros estudios que se dedican a videojuegos Web 2 tradicionales, y precisamente de esa colaboración es de donde hemos aprendido cómo tenemos que llevar los pasos o cómo tenemos que afianzar nuestros procesos para poder atraer gente que no es de nuestro ecosistema Web 3. El ecosistema Web 3, aunque nos guste pensar que es grande, es muy pequeñito a día de hoy y no podríamos vivir sin el ecosistema Web 2. O sea que es el camino que están siguiendo es el camino a seguir y es el que tenemos que seguir como empresa de desarrollo. ¿Algún videojuego Web 2 que ya ustedes vayan a traer próximamente? Sí, tenemos One Last Breath, que se sale en el Q1 del próximo año, y Otter's Hell, que está en desarrollo. Es un poco loco, pero bueno, nos caracteriza esa locura en la empresa. Mi pregunta va basada en si en algún momento los videojuegos irán a tener efecto en la manufactura de las industrias o en algunos procesos, o en lo militar, no sé. En lo militar, de hecho, ya se usa, es el primer sitio donde se ha usado. El tema de VR y realidad aumentada han sido siempre los primeros test de muchas herramientas en lo militar. Ahora el salto, Samsung, por ejemplo, lo está dando hacia la industria, preparando gemelos digitales de diferentes productos, donde los trabajadores pueden entrenar directamente con unas gafas de VR y controlar las piezas, aprender todo el proceso sin necesidad de estar en la fábrica. Entonces sí, va a impactar, pero impacta a nivel sobre todo de aprendizaje aún. O sea, no es un impacto global que mueva economía o que permita hacer cosas más allá del aprendizaje. Pero bueno, es el primer paso. Siempre entras por ese camino, por el aprendizaje. Tenemos otra pregunta de este lado. A la hora de tenemos una economía descentralizada, a la hora de hacer nuestras transacciones, ¿hay una manera de identificar con quién estamos haciendo esas transacciones? ¿Hay un espacio seguro o cómo evitamos el estar haciendo transacciones con alguna máquina o algo así? Piensa que al final todas las transacciones dentro de una DeFi están gestionadas por un contrato inteligente que precisamente lo que elimina es la necesidad de conocer al otro. O sea, no puede haber ni truco, ni trampa, ni cartón si lo estás haciendo con un contrato inteligente que lógicamente esté auditado, esté verificado. Vuelvo a todo el tema de seguridad. O sea, tienes que estar seguro de lo que estás haciendo porque la responsabilidad es tuya. Ya no tienes un banco que te diga si esto está bien o esto está mal. Eres tú el que decide si esto está bien o esto está mal y con quién interactúas. Entonces, no existe una manera fácil de saber quién hay detrás, pero también te digo que si tienes el suficiente conocimiento de lo que estás haciendo, no debería suponer un problema. Eso nosotros al final, dentro de nuestro ecosistema, lo rompemos un poco a través del Link Galaxy, que es un sitio donde te has tenido que registrar para hacer las transacciones, pero tampoco es lo más ideal porque estás rompiendo un poco el esquema de la descentralización. Tenemos una pregunta de este lado. Gracias. Mi duda es para marcas o empresas que se quieran incorporar a este esquema digital que mencionas. ¿Implica algún reto, supongo para algunos que no están tan inmersos? O sea, ¿cómo se llega a ese esquema híbrido? Sobre todo si vas a transaccionar, o sea, más allá de una publicidad, ¿se requiere qué? Al final, como todo, requiere igual un poco de conocimiento y de los proyectos concretos tienen soluciones concretas, ¿no? Y ese suele ser el principal problema cuando te sientas a hablar con una empresa que quiere dar este salto digital. Me lo invento. Una empresa que se dedica a cromos y quiere hacer su salto digital. Lo tiene muy fácil, pero si quiere comisionar cada vez que hay una transacción ya requiere de tecnología, ya no es tan fácil como cogerlo y pasarlo a digital. Vas a tener que juntarte con un grupo de desarrolladores, explicarles claramente lo que quieres, pero no deja de ser un producto de software.
Entonces, si tienes claro qué es lo que quieres, no debería haber problema, no debería. ¿Hay una otra pregunta de este lado? Pues muchísimas gracias, Gracias. Daniel. A ti, fuerte el aplauso. Gracias por instruirnos en este